bendiga nuevamente, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es cantarle, como lo decimos cada domingo. Es un gozo exaltar al Señor, vernos como cuerpo de Cristo, adorar su nombre. Y ahora vamos a prepararnos para la exposición de su palabra y le voy a pedir que vaya abriendo sus Biblias ahí en Génesis capítulo 14. Y vamos a estar estudiando los versículos del 17 al 24. Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 24. Génesis 14, 17 al 24. Muy bien, hermanos. Hemos dicho que los repasos siempre son buenos. Y en una ocasión como esta creo que muchísimo más necesario es muy necesario un repaso, porque hoy va a entrar en la escena un personaje que no tenemos ni idea ni de dónde salió, como cuando decimos, ¿y este de dónde salió, de dónde vino? Va a aparecer un personaje que no habíamos escuchado nada hasta ahora, y de hecho no tenemos tanta información. Si no fuera por el Nuevo Testamento que nos revela un poquito más de información, no tuviéramos casi nada de información del personaje que vamos a estudiar hoy. Y por lo tanto, hermanos, necesito hacer un repaso, porque alguien puede enfocarse en los versículos 17 al 24 y quedarse confundido, y tenemos que tratar de conectarlo con toda la historia. Hasta ahora, hermanos, en las últimas semanas hemos estudiado la segunda gran sección del libro de Génesis, que es desde el capítulo 12 hasta el 50. Esa gran historia donde Dios va a escoger a su pueblo, y dijimos en el capítulo 12 que Dios escogió a Abraham, ¿verdad? Son recordatorios de las últimas semanas, fue un llamado soberano y vimos a este Abraham que obedeció pero titubeando, dijo sí pero hizo cosas que no estaban incluidas en ese trato, en ese pacto, así que la fe de Abraham se ha ido puliendo poco a poco, ¿verdad que sí? ¿Te recuerdas? La fe de Abraham poco a poco se va fortaleciendo, se va puliendo, y dijimos que después de que Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo te voy a dar esa tierra, mira esa tierra, la tierra prometida, yo te voy a dar esa tierra. Así que todo lo que estamos viendo ahora, hermanos, es lo que está pasando en medio de ese contexto. Todas las cosas que Abraham está experimentando mientras llegamos a la tierra prometida, de eso hemos estado hablando en estas últimas semanas. De hecho, la semana pasada dijimos que también los primeros versículos parecían como un paréntesis fuera de lugar, porque de pronto miramos unas guerras. ¿Se recuerdan? La semana pasada estudiamos una guerra o algunas luchas entre algunos reinos, algunos reyes, y dijimos o miramos que en medio de esa guerra Lot quedó esclavo. ¿Sí me van siguiendo? Lot fue esclavizado, así que ahí va Abraham, valiente, leal, ya no el mismo Abraham titubeante de antes, sino que ahora miramos este Abraham que está confiando plenamente en el Señor, y él se aventuró y fue a rescatar a su sobrino. Abraham fue a restaurar, fue a salvar a Lot. Y ahora Abraham viene regresando victorioso, porque dijimos que Dios le dio una victoria. Yo sé que si usted está aquí por primera vez, va a decir de qué está hablando el hermano. Vea los sermones ahí de la semana pasada. Así que imagínate a Abraham que ya viene de regreso victorioso, porque ¿quién le dio la victoria? Dios le dio la victoria a Abraham. Pero si se recuerda, también miramos a Abraham como una figura de un libertador, porque Abraham fue y libertó ¿a quién? A Lot. Así que Abraham es un libertador porque liberó a su sobrino, pero dijimos también esta figura que representa a Cristo como nuestro libertador. Y me encanta cuando en el Antiguo Testamento vemos todas estas figuras que apuntan a la persona de Jesucristo. Hoy llegamos a los versículos 17 al 24, donde Abraham va a tener un encuentro, hermanos, con dos personas. Abraham va a tener un encuentro hoy con dos personas. Uno de ellos es Melquisedec y el otro es el rey de Sodoma, pero yo me voy a enfocar más en Melquisedec. ¿Ok? Nos vamos a enfocar más en Melquisedec. Así que póngase de pie, hermano, y vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos del 17 al 24. Vamos a tratar de descubrir quién será esta persona misteriosa. Génesis 14, versículo 17. Son menos versículos, así que yo leo un versículo y usted lee el versículo 18.
¿Estamos listos? Dice Génesis 14, el versículo 17, yo volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban. Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Una vez más, hermanos, estamos delante de un pasaje que aislado sonaría extraño, así que oremos para que Dios nos ayude a entenderlo y conectarlo con la historia que estaremos mirando hoy. Cierre sus ojos, Señor. Estamos delante de tu palabra, Señor, y te pedimos para que tú me uses y que seamos solamente instrumentos que tú utilizas para tu propia gloria. Y que hoy podamos entender este mensaje, que podamos ver a Cristo en Melquisedec, y que podamos también nosotros recordarnos diariamente de ese gran sumo sacerdote que nosotros tenemos, el cual está constantemente como un intermedio y intercediendo por nosotros. Danos entendimiento, sabiduría y prepara nuestra mente y nuestro corazón para crecer juntos, edificarnos juntos como iglesia. Y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice, amén, amén. ¿Puede tomar su lugar, iglesia? Tome su lugar, y he titulado el sermón de esta mañana, La bendición sacerdotal de Melquisedec. La bendición sacerdotal de Melquisedec. Y lo primero que vamos a hacer en esta mañana es descubrir un poco acerca de este personaje. Así que el primer punto es simplemente la pregunta, ¿quién es Melquisedec? ¿Quién es Melquisedec? Yo sé que muchos han estudiado el pasaje y saben a lo que apunta. Así que la primera sección o primer punto es ¿quién es Melquisedec? Y hay diferentes posturas, hermanos, en cuanto a quién es Melquisedec. Por ejemplo, una de las posturas es que Melquisedec era una cristofanía o una representación de Cristo preencarnado. Y aunque sabemos que la mayoría lo sabe, pero para que estemos en la misma página, ¿qué es una cristofanía? Una cristofanía es una representación visible de Dios. Todos sabemos, o de Cristo, todos sabemos que Jesucristo vino y se humanó hace alrededor de 2026 años, ¿verdad? Cuando Él vino y se hizo hombre, se encarnó, como dice Juan 1:14. Pero también sabemos que hay diferentes representaciones de Cristo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Seguramente tú has leído algo en el Antiguo Testamento que dices, esto está prefigurando a Cristo o es una representación visible de Cristo. Déjeme ponerle un ejemplo de una teofanía. Todos se van a recordar de la zarza que estaba ardiendo delante de Moisés, ¿verdad que sí? ¿Qué representaba eso? ¿La presencia de quién? La presencia de Dios. Por eso decimos que es una teofanía. Aquí estamos, algunos están comentando de que Melquisedec era una cristofanía, o sea, una representación visible de Cristo. Esa es una de las teorías. Algunos de nosotros no creemos que sea una cristofanía. ¿Por qué? Si fuera una cristofanía, entonces no sería necesariamente una persona de carne y hueso y que vivió por algo de tiempo, sino que hubiera sido una figura nada más momentánea. Así que yo no creo que realmente sea una cristofanía, una visión o una representación visible de Cristo. Más bien pienso que es una persona histórica, pero que sí tipificaba a Cristo, que es un poquito diferente. Una cristofanía es algo de un momento como esa zarza ardiendo. Pero aquí estamos hablando de una persona de carne y hueso, así que yo creo que es una persona histórica, pero que sí está
tipificando a Cristo. Pero vamos a ver lo que el texto nos dice. Comencemos por lo más importante, lo que la Biblia ya nos está mencionando sobre quién es Melquisedec. ¿Qué dice el versículo 18? Usted lo tiene en su Biblia, aun si no estuviera en la pantalla el texto, vaya siguiéndome con el texto o con la Biblia. Dice Génesis 14, 18, entonces Melquisedec, luego ¿qué dice? ¿Qué descripciones nos da acerca de Melquisedec? Dice, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Así que ya vamos comprendiendo poco a poco acerca de este personaje misterioso. El nombre Melquisedec viene de dos palabritas hebreas. Una es Melec, que significa rey, y otra es Tzedek, que significa justicia. Una vez más, Melec significa rey y Tzedek significa justicia. Y si los unes, ¿qué es? Rey de justicia. Todo, hermanos, todo lo que vamos a estar mirando hoy, sin que yo les diga, ustedes solitos van a decir, esto me recuerda a Cristo, esto me recuerda a Cristo. Si en todos los pasajes anteriores hemos apuntado a Cristo, hoy con mayor razón, sin que yo lo mencione, te puedo asegurar que tú vas a decir, aquí yo estoy pensando en Cristo, esto está apuntando a Cristo, Rey de justicia. Ahora, ya sea que lo quieras buscar o nada más escuchar, pero Hebreos 7:2, por cierto, hermanos, hago un paréntesis. Hebreos capítulo 7 es ese capítulo del Nuevo Testamento que nos arroja luz en cuanto a Melquisedec. Si tú en tu casa vas y lees, de hecho desde el capítulo 5, 6 y 7 de Hebreos, te da información acerca de Melquisedec. ¿Qué dice Hebreos 7:2? Dice, y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre, está hablando de Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, luego también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Así que ya nos dio otro nombre, primero Rey de justicia y ahora dice Rey de paz. Rey de Salem, no sé si tú puedes recordarte esta palabra Salem, suena muy similar a Shalom. Como que no necesitamos hablar hebreo, ¿verdad? Tú escuchas Shalom, Shalom y dices, esto es paz, significa paz. Así que ya nos dijeron dos detallitos. Su nombre, el nombre de Melquisedec significa Rey de justicia y significa Rey de paz. Otro detalle en cuanto a Melquisedec, hermanos, es que no se menciona su genealogía, ni de dónde viene, ni su descendencia. De hecho, podemos ver que él apareció de repente, hermanos, porque no se va a mencionar ni su muerte tampoco. Así que yo voy a pedir que vaya, yo sé que leímos Hebreos 7:2, pero vamos a leer 7 del 1 hasta el 3. Hebreos 7 del 1 al 3. Hebreos 7 del 1 al 3. ¿Lo tienen, hermanos? Leamos todo el pasaje y nos va a dar más detalles todavía de quién es este personaje Melquisedec. Escuche y dice, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de paz. Pero luego dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Mira todas las descripciones que nos está dando. Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Te está recordando eso, hermanos? Permanece sacerdote para siempre. Discúlpenme, hermanos, voy a hacer un cambio súper rapidito aquí. Ha sido una semana bastantito atareada, que tengo un sermón que fue la primera versión y me di cuenta que yo ya le había cambiado algunas cosas. Le dije a mi esposa, algo pasa con mi sermón porque lo estudié y llego como a 30 minutos. Y ella, sí, qué bueno, 30 minutos. No, algo pasaba aquí ya. Disculpen, hermano, nunca me había pasado esto. ¿Están despiertos? ¿Están conmigo? Sí. Bueno, dijimos que significa Rey de justicia y Rey de paz. Esto no estará en la pantalla, pero para poner a trabajar aquí nuestra habilidad para encontrar, vamos a Jeremías 23, 5 y 6. Si trae su Biblia, abra en Jeremías. Si no trae su Biblia, júntese con un cristiano por ahí cerca.
Jeremías 23, ¿qué dicen los versículos 5 y 6? Versículos 5 y 6, lo leo. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Qué dice? Jehová, justicia nuestra. Acuérdense que la Biblia muchas veces hablaba de David, pero apuntando también a Cristo, y él está diciendo aquí, Jehová, justicia nuestra. Es una representación de Cristo, el cual también es nuestra justicia. Pero dijimos que no solamente es rey de justicia, sino que también es rey de paz. ¿Para cuántos Cristo es su paz? Él es nuestra paz, dice Efesios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. Cristo es nuestra paz. De hecho, aunque no lo leamos, Romanos 5:1 dice lo mismo, que Cristo es nuestra paz. Tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora quiero que tú vayas al Salmo 85:10, Salmo 85:10, o si quieres escuchar nada más, lo leo y dice Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Mira qué poético, ¿no? La justicia y la paz se besaron. Hay una persona que cumple esas dos a la perfección. Hay alguien que es justicia y hay alguien que es paz. ¿Quién es? Cristo. De hecho, en la misma cruz, hermanos, Él está representando que Él es un rey de justicia y que Él es un rey de paz. En la cruz, Él tenía que ser justo y juzgar al pecado. Ahí está demostrando la justicia como parte de su carácter, pero Cristo también está demostrando la paz, porque Él vino a traer paz a los hombres y paz para con Dios. Ahora, como dijimos en Romanos, podemos tener paz para con Dios por medio de la obra de Jesucristo. Así que mire todas las conexiones con Cristo. Ya dijimos los nombres que tiene, ya dijimos que Él no tiene ninguna genealogía, apareció de repente en nuestra historia, pero también se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Si no pierdes de vista Génesis 14:18, es lo que el texto nos está diciendo, que sacerdote es llamado, que Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo. ¿Qué era un sacerdote, hermanos? ¿Qué era un sacerdote? Un sacerdote es una persona que oficia ante el altar y lleva a cabo sacrificios y tareas de mediación. Hemos estudiado eso también en el Antiguo Testamento. Era lo que hacían los sacerdotes, era como un representante del pueblo delante de ¿quién? Delante de Dios. Eso es un sacerdote, un representante del pueblo delante de Dios. ¿Y quién es nuestro representante? ¿Quién es nuestro sacerdote? Una vez más, todo está apuntando a Cristo, el cual es nuestro representante delante de Dios. Otra cosa interesante, hermanos, como una característica sobre Melquisedec, es que Melquisedec no era de la tribu de Leví. Alguien puede decir, ¿por eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que Melquisedec no era de la tribu de Leví? Eso no era normal, porque precisamente los sacerdotes tenían que ser ¿de qué tribu? De la tribu de Leví, pero Melquisedec no es de la tribu de Leví. Más bien Melquisedec rompe ese esquema, porque no depende de eso, no depende de una sucesión de otros sacerdotes, no depende de esa genealogía de Leví. Algo especial tiene este personaje. Bueno, Cristo, hermanos, tampoco es sucesor de nadie. Cristo no es sucesor de nadie. Él no tiene que esperar que muera un sacerdote para que entonces Cristo entre en escena. Cristo no es sucesor de nadie, Él simplemente es sumo sacerdote. No hay nadie antes que Cristo, no hay nadie después de Cristo. Él es el alfa y el omega, Cristo mismo representa la eternidad. Ahora, otro detalle sobre Melquisedec, hermanos, es que Melquisedec era rey y al mismo tiempo sacerdote. Eso no existía. Eso no es normal. ¿Cómo que una misma persona va a ser rey y al mismo tiempo va a ser sacerdote? Pero pregunta, ¿quién es rey? ¿Quién es profeta? ¿Y quién es sacerdote? Cristo. Cristo es nuestro rey y nuestro sacerdote. Así que resumiendo, hermanos, ¿quién es Melquisedec?
Quizá Génesis no te dice mucho, pero si vas a Hebreos te da algo de luz en cuanto a quién era Melquisedec. Ya vimos que su nombre significa rey de justicia y significa rey de paz. Miramos que él no tiene una genealogía, miramos que no era algo usual, pero Melquisedec es al mismo tiempo rey que sacerdote. Así que por lo menos tenemos algo ahí de información sobre quién era este personaje. En segundo lugar, punto número 2, Abraham es bendecido por Melquisedec. El punto 2 y el punto 3 se van a aparecer, se van a conectar. El punto 2 es Abraham es bendecido por Melquisedec. Y en cierta manera, hermanos, Melquisedec está demostrando que él es superior a Abraham. Así que analicemos este punto número 2, Abraham es bendecido por Melquisedec. Leamos nuevamente el versículo 18, hermanos, no se me pierda de vista. Ahí Génesis 14, versículo 18, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y luego el versículo 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿De dónde viene Abraham? Dijimos que Abraham viene de haber ido a defender a su sobrino. A ver si nos recordamos de cuántos eran los hombres de Abraham. 300 y algo, ¿verdad? 318 contra miles y él ganó. Eso no significa que era fácil, ¿verdad? Seguramente que él viene, pues sí, con la victoria, pero viene cansado, viene agotado, débil de esta guerra. Y aquí tenemos a este personaje Melquisedec dándole una muestra de amor, un gesto de benevolencia con Abraham. Y le va a dar dos elementos muy importantes que son el pan y el vino. Pan y vino son elementos básicos, hermanos, de sustento, y también son elementos usados en las celebraciones. Algunos estudiosos rabinos lo interpretan como que lo que Melquisedec hizo, hermanos, es un pacto. Él está ofreciendo el pan y el vino como un pacto que sellaba una relación especial. Así que ese simple acto, que parece que no nos enseña mucho, de Melquisedec dándole un pan y el vino a Abraham, por un lado es un gesto de amor y benevolencia, pero no, por otro lado es, repito, un sello de comunión y de relación especial. Hay algo que nos tiene que recordar ese pan y ese vino, que no necesitamos estudiar tanto, ¿verdad? No necesitamos profundizar tanto. ¿A qué nos recuerda el pan y el vino? Si alguien toma nota, puede escribir Mateo 26, 26 en adelante, Mateo 26, versículo 26 al 28, si quieren nada más escuchar, y dice: y comían, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Melquisedec, hermanos, es la figura que está bendiciendo a Abraham. Melquisedec está intercediendo por una necesidad de Abraham. Melquisedec está teniendo compasión de Abraham. Melquisedec le está trayendo pan y vino a Abraham. ¿Y dónde hace Cristo eso? Cristo, hermanos, no solamente nos da pan y vino físico, ¿verdad que no? Cristo, hermanos, viene a darnos su cuerpo y su sangre. Y no estamos diciendo, ¿verdad? Para no haya malos entendidos, no estamos diciendo que cada vez que celebramos la Santa Cena el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y que el vino se convierte en su sangre. No estamos diciendo eso, pero sí sabemos que es una representación de lo que Cristo hizo. Cristo, hermanos, se dio a sí mismo por nosotros. Cristo, hermanos, su cuerpo fue quebrado en la cruz del Calvario. La Escritura dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, y luego dice: molido por nuestros pecados. Esa palabra molido, el cuerpo de Cristo fue quebrado por nosotros. Se dio a sí mismo para que tú y yo hoy tuviéramos la bendición de la salvación y de la vida eterna. Quizá Melquisedec le dio un refrigerio material, pero tú y yo tenemos un refrigerio espiritual en Cristo.
un refrigerio que sacia verdaderamente. El Evangelio, su palabra, Cristo mismo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Y tú y yo que estamos en Cristo hemos disfrutado, hemos experimentado el deleite de esa bendición y de ese refrigerio eterno que hemos encontrado en la persona de Jesucristo. Así que hay algo que nos está enseñando el pasaje. Una vez más, Melquisedec está bendiciendo a Abraham, le está dando pan y vino, pero nosotros entendemos cómo eso representa a Cristo que se entregó y se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el deleite que nosotros hemos disfrutado de ese alimento espiritual. Así que punto número 2, Abraham está siendo bendecido por Melquisedec, pero punto número 3, vemos la superioridad de Melquisedec. La superioridad de Melquisedec. ¿Qué dice el versículo 20? Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Este es Melquisedec hablándole a Abraham. Una vez más, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué dice? Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera mención que se hace del diezmo, que vendría a ser una práctica en el Antiguo Testamento. Y no voy a utilizar este versículo para tornar el sermón sobre los diezmos, que tampoco es que sea pecado, ¿verdad?, para hablar de los diezmos. En el Antiguo Testamento era una práctica de dar los diezmos. En el Nuevo Testamento no encontramos esa práctica de los diezmos. Quizá muchos crecimos con esa figura de dar los diezmos hasta el día de hoy. No lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. No lo das en un sentido de obligación, como esa práctica de la ley que tenías que dar obligatoriamente un 10%. Bueno, en realidad no era un 10%, era más que un 10%. Hoy la Biblia nos dice que nosotros demos conforme a nuestro corazón. Dice Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. No por tristeza o no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú eres un hijo de Dios que entiende el Evangelio, tú sabes que Dios te ha bendecido, ¿verdad que sí? Ni siquiera tendríamos que decirte, tú vas a venir y dar tus ofrendas. Esas ofrendas tú no las das por una obligación, un sistema que te dice 10%, 10%, 10%, que si tú lo haces y en tu conciencia está bien, adelante. Pero el Nuevo Testamento nos habla de las ofrendas. Y si una persona dice, Dios me ha bendecido tanto que el 10% se queda muy corto, yo le quiero dar el 15%, pues Dios no se va a enojar contigo, ¿verdad? Lo que propusiste en tu corazón. Y aunque no quiero, hermanos, hacer de esta enseñanza, como lo menciono, inclinarme hacia ese tema, pero el texto lo está diciendo que Abraham le dio los diezmos de todo. Tenemos que dar lo mejor de todo. No lo tiene que buscar, pero Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. La idea es que le demos todo al Señor. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Lo que pasa es que muchos hermanos, de los que estamos aquí, escuchas la palabra primicias y ya está como que te preocupas, porque le han dado un uso muy diferente. Y te dicen, dale al Señor las primicias en el año nuevo. La gente ya no quiere ni ir a celebrar el año nuevo porque te van a pedir las primicias de todo el año. No es lo que la Biblia nos dice. Pero sí estamos llamados a dar lo mejor de nosotros. ¿A poco no? Estamos llamados a dar lo mejor de nosotros, y cuando se trata de las ofrendas, dice una vez más Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. Eso es lo único que iba a mencionar sobre ese detallito del diezmo. Es la primera vez que se menciona, hermanos, y tenemos aquí a Abraham dándole los diezmos a Melquisedec. Y una pregunta simple sería, ¿quién bendijo a quién? Melquisedec bendijo a Abraham. Tú y yo tenemos en la mente a Abraham como uno de los grandes. En un sentido lo hemos dicho, es alguien como tú y yo, también pecaba, ¿verdad? Pero también sabemos que tú piensas en Abraham y dices, Abraham el grande, el patriarca, el padre de la fe. Pero ahora él está entregando diezmos a alguien más. Y estamos viendo que Melquisedec está bendiciendo a Abraham. Y eso también nos va a enseñar algo. Por eso le pido que vaya a Hebreos capítulo 7 nuevamente. Hebreos capítulo 7, versículos del 4 al 7. ¿Sí están aquí, hermanos?
Hebreos capítulo 7, versículos del 4 al 7, y dice: considerad pues cuán grande era este, está hablando de Melquisedec, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Qué nos está diciendo el texto, hermanos? Melquisedec es alguien grande que hasta Abraham le entrega los diezmos. Y Hebreos nos está dando más detallitos de Melquisedec, nos dice la descendencia, nos dice cómo él está bendiciendo a aquel personaje Abraham que había recibido las promesas de Dios. Todos hemos leído alguna ocasión en el Antiguo Testamento, hermanos, que el mayor siempre bendecía al menor. La figura del patriarca, la figura del primogénito, siempre como que tenía algo de importancia el mayor que bendecía al menor. ¿Y qué estamos estudiando aquí? ¿Qué estamos viendo? Abraham está siendo bendecido por Melquisedec. Pues ¿qué tiene este personaje que hasta el mismo Abraham se deja que lo bendiga? En el contexto de Génesis, hay alguien mayor que Abraham y ese es Melquisedec. Escuche, repito esto. En el contexto de Génesis, hay alguien que es mayor a Abraham y ese es Melquisedec. Pero en el contexto de toda la Biblia, ¿quién es mayor que Abraham? Cristo es mayor que Abraham y por eso Juan 8:58 dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo es superior a todos los personajes que nosotros estamos estudiando, hermanos, porque todos los personajes que estamos estudiando apuntan a Cristo. No son Cristo, pero apuntan a Cristo, pero Cristo es superior a Adán, Cristo es superior a Noé, Cristo es superior a Isaac, Cristo es superior a este personaje que estamos estudiando aquí, Abraham. Cristo es superior a todos. Incluso, hermanos, el tabernáculo de Moisés, todos son sombras, todos son figuras, todos son réplicas. Si tú vas al libro de Hebreos capítulo 9, hermanos, te enseña que todo eso son figuras que apuntan a algo mayor, son sombras, son réplicas que apuntan al verdadero mensaje que se centra en la persona de Jesucristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos descubierto un poco de quién es este personaje. En segundo lugar, vimos que Abraham es bendecido por Melquisedec. En tercer lugar, vemos la superioridad de Melquisedec por encima de Abraham. Yo les dije que me iba a enfocar más en Melquisedec, hermanos, pero tampoco quisiera ignorar el texto. Así que vaya a Génesis 14, versículo 21 al 24. Vamos a descansar Melquisedec un poquito. Génesis capítulo 14, el versículo 21 en adelante dice: entonces el rey de Sodoma, acuérdense que viene Abraham regresando de esa victoria, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Si seguimos la escena, hermanos, digamos que Abraham va y defiende a Lot. Abraham es vencedor, pero ¿qué pasaba? No solamente se va a traer a su sobrino. ¿Cuál es la costumbre? El que es el ganador se va a traer todos los bienes, arrasaban con todo, así que ahí viene Abraham con todo. Así que el rey de Sodoma es como que quiere recuperar a su gente, y por eso estamos leyendo en el versículo 21 que le dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Pero Abraham rechazó esa oferta. No porque sea nada más
odioso, está rechazando esa oferta, hermanos, porque nos está enseñando que Abraham no se quiere contaminar con absolutamente nada del mundo. Y también le dice, para que tú no vayas a andar diciendo, yo enriquecí a Abraham. Abraham no necesita las ofertas de otros reyes malvados. Abraham no necesita las ofertas que el mundo corrupto nos ofrece. Resumiendo, veníamos de esta guerra del capítulo 14, hermanos, interesante, donde Lot ha sido esclavizado, Abraham va y lo rescata, y cuando él viene de regreso tiene este encuentro con esta persona interesante de la cual no sabemos de dónde había salido, se llama Melquisedec, y vemos que Melquisedec está definitivamente apuntando a Jesucristo. Melquisedec es un rey y es un sacerdote, y dijimos que Cristo es nuestro rey y también nuestro sacerdote, y por lo tanto yo quisiera ir casi a la parte final apuntando a Cristo, porque el texto nos lleva para allá. Yo sé que se pudiera, hermanos, se pudiera hacer un sermón nada más exclusivamente de Cristo como nuestro sacerdote, pero yo quise cerrar este sermón apuntando precisamente a eso. Un sacerdote mayor que Melquisedec, un sacerdote mayor que Melquisedec. Y le voy a pedir que nuevamente con su Biblia vaya a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, vayan todos con su Biblia porque vamos a leer varios pasajes ahí en el capítulo 7. Un sacerdote mayor que Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Leamos el versículo 23 al 25. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 25, y dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hay una figura hermosa que tú vas a encontrar en ese capítulo desde el 7, y puedes continuar leyendo Hebreos. Y hermanos, Melquisedec en Génesis es una aparición breve y misteriosa, pero Cristo, hermanos, no es una simple aparición breve y misteriosa, sino que Cristo es un sacerdote eterno, que se sentó en la diestra del Padre y que vive y reina para siempre. Es una enorme diferencia. Cristo, ya dijimos que no es sucesor de nadie, no necesita eso. Cristo no apareció de pronto en unos minutitos, una cuestión breve, sino que Cristo es un sacerdote eterno que se sentó a la diestra del Padre para siempre. Cristo es no solamente sacerdote, Cristo es no solamente sumo sacerdote. La Escritura dice que Cristo es el gran sumo sacerdote. Mira cómo nosotros teníamos a Abraham aquí. Resulta que Melquisedec está por encima de él, pero hay uno que está por encima de todos. Hemos dicho que el punto de todo el libro de Hebreos es: Cristo es superior a todos. Cristo es mayor que todos. Cristo es más grande que todos. Él es el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo es el gran sumo sacerdote. Cristo tampoco es de la tribu de Leví, ¿verdad que no? Cristo también está rompiendo el esquema. Cristo también está rompiendo el esquema porque dijimos que no es sucesor de nadie, no depende de los seres humanos, no hereda su puesto de nadie. Cristo es el Rey eterno y Cristo es el sacerdote eterno. Quisiera, hermanos, hacer algunas distinciones entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Una vez más, voy a hacer algunas distinciones del sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento o el sacerdocio levítico. Escuche estas 6 diferencias entre Cristo y cómo manejaban el sacerdocio en el Antiguo Testamento, aunque sé que es algo ya conocido. Primero, el lugar del ministerio. El sacerdocio levítico
ministraba en un santuario terrenal hecho de manos. En cambio, Cristo entra en el santuario verdadero, el celestial, no una sombra, sino una realidad misma. Una vez más, hermanos, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, esta figura, estos templos, estos tabernáculos son hechos de manos, son cuestiones terrenales. Pero Cristo, hermanos, entra en el santuario verdadero, el celestial. Escuchen nada más Hebreos 9:24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor Jesucristo no está intercediendo por nosotros aquí en algún cuartito de los que tenemos. Él está en el cielo, y desde el cielo Él está intercediendo por nosotros, sus hijos. Número 2, una segunda distinción entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio levítico: la sangre ofrecida. Los levitas ofrecían ¿qué sangre? La sangre de los animales. No es una sangre propia, sino una sangre ajena. Así se le llama, una sangre ajena, porque ellos ofrecían la sangre de cabríos y becerros. Pero escucha lo que dice Hebreos 9:12: y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Acuérdense de la figura del tabernáculo, donde un sacerdote va y degollaba a los corderos y está ofreciendo la sangre de otro animal. No es su propia sangre. Pero ¿qué hizo Cristo? ¿Verdad que Cristo no necesitaba ir a degollar otro animal para ofrecer sangre ajena? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Cristo ofreció su propia sangre. Distinción número 3, la frecuencia del sacrificio. El sumo sacerdote levítico entraba cada año al lugar santísimo, pero Cristo entró una vez y para siempre. Hebreos 9:12: entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, Cristo no necesita morir una y otra vez. ¿Es el sacrificio de Cristo suficiente, cierto o no? Su sacrificio es suficiente y por lo tanto Él no necesita entrar una y otra vez al lugar santísimo. Él lo hizo una vez y para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Distinción número 4, el alcance de la purificación. La sangre del Levítico santificaba para la purificación de la carne. Era una limpieza externa, pero Cristo limpia la conciencia de nuestras obras muertas. Por eso Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermanos, el alcance de los sacrificios del Antiguo Testamento era algo externo. Pero ¿cuál es el alcance del sacrificio de Cristo? ¿Nos podrá transformar por completo, hermanos? ¿Nos podrá limpiar por completo? ¿Nos podrá lavar por completo? Por supuesto que sí. La sangre de Cristo, que representa su obra de redención, es suficiente. Puede purificarnos y lavarnos desde lo más profundo. Puede lavar toda nuestra maldad, puede lavar nuestra conciencia, puede quitar nuestra culpa y el peso del pecado. Otra, hermanos, es la naturaleza del acceso. Voy a terminar con esa, la naturaleza del acceso. Bajo el sistema levítico, el camino al lugar santísimo, no estaba aún manifestado. Era acceso restringido y mediado por un hombre una vez al año. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo, hermanos? El sumo sacerdote. ¿Y cuándo se rompió ese velo? En la cruz del Calvario. Con Cristo el acceso queda abierto porque Él entra como un representante perfecto y permanente. Por eso decimos que Cristo no necesita morir otra vez. Él lo hizo una sola vez y para siempre, y cuando Él dice consumado es, ese velo, hermanos, se rompe y ahora tenemos la entrada libre ante el Padre Celestial. Cristo se convierte en nuestro gran sumo sacerdote, nuestro mediador. Acuérdense que Él es un representante del pueblo de Dios. ¿Delante de quién? Delante de ese Dios justo, el cual no puede mirarnos porque somos pecadores.
pero nos mira a través de Cristo como nuestro representante perfecto, como nuestro representante permanente, como nuestro gran sumo sacerdote. Él es, hermanos, alguien que está intercediendo constantemente por nosotros, porque nosotros le fallamos todos los días. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo como abogado? ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote? ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué nos esperaría a nosotros, hermanos? ¿Qué sería de nosotros? Oh, qué gran sumo sacerdote es nuestro Dios, mayor que Melquisedec, mayor que Abraham. Y qué glorioso es su sacrificio, porque ahí está el punto central. Muchos sacrificios en el Antiguo Testamento que nada más pasaban por encimita los pecados del pueblo y por un año. A diferencia del sacrificio de Cristo, que no solamente pasa por encima, sino que Él lava y perdona nuestros pecados. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Eso habla de la eficacia del sacrificio del Cordero perfecto. El sacerdote mayor, Cristo, el Señor eterno. Le voy a pedir que se ponga de pie y quiero que usted comience a reflexionar en Cristo como su sumo sacerdote. Y se puede tomar un tiempito para hablar con el Señor. Lo que hemos estudiado hoy, hermanos, es este personaje llamado Rey de Justicia y Rey de Paz. ¿Qué apunta a Cristo? Porque Cristo es nuestro Rey de Justicia y es nuestro Rey de Paz. Melquisedec representa un sacerdocio eterno. Y ese sacerdocio eterno lo tiene Cristo. Por eso decimos que todo apuntaba a Cristo. Él es nuestro sacerdote eterno. Este canto que vamos a entonar ahora es uno de mis cantos favoritos, hermanos, porque no haces otra cosa más que pensar precisamente en eso, en Cristo como tu gran sumo sacerdote. Y hay una figura que me encanta de este canto. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿a quién vamos a mirar? A Cristo. Y me encanta que dice el inocente. El inocente. ¿Merecía Cristo estar ahí, hermanos, siendo perfecto? Oh, qué hermosa figura, el inocente. ¿Quiénes eran los culpables? Nosotros somos los culpables, pero cuando lleguemos al cielo, ¿a quién miraremos? Al inocente, ese sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros. Cierren sus ojos, hermanos. ¿Por qué no hablas un minutito con el Señor? Y le damos gloria al Señor por ese sacrificio, por ese sacerdocio perfecto, porque fue por Él. Fue por su obra de redención que el velo se abrió. Ahí vemos la figura del sacerdote perfecto intercediendo por el pueblo para que nosotros que no teníamos comunicación y comunión con el Padre pudiéramos tener ahora acceso al Padre y podemos venir ahora cerca de Él. Él es un Dios grande y al mismo tiempo un Dios accesible que nos llama a Él y ahora tenemos entrada al trono de la gracia. Por la obra del sacerdote tenemos acceso directo al Padre. A pesar de que es un pasaje que quizá pudiera sonar un poquito confuso, extraño a la vez, si de algo estamos seguros es que apunta totalmente a ese ser intermedio. No creemos en ningún otro intermedio. En ningún otro mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por hablarnos. Y gracias por recordarnos que así como Melquisedec es mayor que Abraham, hay alguien mayor que Melquisedec. Gracias por recordarnos eso. Gracias por recordarnos que así como Melquisedec es un sacerdote eterno, hay alguien que es sacerdote eterno. Y que necesitamos enfatizar esa palabra eterno, porque no intercede una sola vez por nosotros, sino que constantemente está intercediendo por nosotros, en medio de todas nuestras fallas, en medio de todas nuestras luchas, cuando caemos, en medio de tentación, ahí está siempre el sumo sacerdote, el cual miraremos un día
en tu presencia, y que seguramente vamos a caer rendidos en adoración, reconociendo, ahí está el que intercambió el lugar conmigo, ahí está el inocente que murió en mi lugar. Gracias por tu palabra, te bendecimos, te exaltamos y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. Cantemos al Señor.